a iniciar el proceso. Entonces yo voy a dar la introducción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en línea. Entonces, esta tarde vamos a empezar con la conferencia que tenemos programada. Es para nosotros en el área de sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, darle la bienvenida a este conversatorio que esperemos que sea muy provechoso. Y bueno, sin más que decir, voy a transmitir la palabra al coordinador de este evento, que es el doctor Haroldo Camposeco, para que nos explique un poco los detalles del evento. Muy buenas noches, tardes y noches a cada uno, estudiantes, profesores, personas que participan con nosotros en este evento de la Escuela de Ciencias Políticas. Para nosotros es muy importante la presencia de ustedes y de el ingeniero Francisco Rocael Mateo Morales para promover un conversatorio sobre el Consejo del Pueblo Maya de Occidente a través de la propuesta política, los 4 pactos políticos pactos necesarios para la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala. Para iniciar, pues voy a hacer referencia a quién es Francisco Rocael Mateo Morales. Él es maya poptí, ingeniero forestal, egresado del Centro Universitario de Noroccidente. Dentro de su dentro de su experiencia laboral, están vinculados a proyectos de desarrollo, derechos humanos, desarrollo comunitario, pueblos indígenas. Tiene una amplia trayectoria como activista social sobre la consulta, organización y territorio en el marco de los acuerdos de paz. También en la implementación de instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas. En términos de tiene una amplia experiencia política, iniciando su trayectoria en el Centro Universitario de Noroccidente. Es una trayectoria universitaria a nivel departamental, en el departamento de Huehuetenango, a nivel de la comunidad lingüística poptí, del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala, a nivel mesoamericano. A nivel internacional, pues ha participado en diversos eventos donde ha hecho una amplia incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha participado en el Foro Social Mundial en Brasil, en la Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en la Conferencia Internacional en el Parlamento Europeo, en la Cumbre de los Pueblos en el marco de Río 20, en la Cumbre de los Movimientos del Continente por el Cambio Climático, así como en el Seminario Internacional de la Implementación de los Estados Plurinacionales. Para nosotros es un gusto tener a Francisco Rocael Mateo Morales, conocido también como Chico Mateo. Así que bienvenido, Chico. Te damos la palabra. Muchas gracias por la presentación, Haroldo. No, yo creo que al contrario, nosotros como Consejo del Pueblo Maya, pues es un gusto estar acá con los estudiantes y sobre todo en la Escuela de Ciencias Políticas. Yo creo que lo que vamos a conversar el día de hoy, consideramos que pues debe ser un esfuerzo y un compromiso
de todas y de todos. Así es de que mucho gusto, reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes y esperemos pues tener un espacio interesante. ¿Sí me escucharon? Sí, te escuchamos, Francisco. Perfecto. Bueno, ustedes dirán cómo va. Estás, la mecánica, Francisco, es que podés, tenés un tiempo de una media hora para presentarnos al Consejo de Pueblo Maya, al CPO, pues en qué consisten los 4 pactos necesarios para la construcción del Estado plurinacional en Guatemala. Y Perfecto. durante el transcurso, los estudiantes y docentes y otros participantes presentes en este conversatorio, pues puedan también plantear su pregunta, ¿verdad? Para poder abrir un diálogo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, sin más, pues quiero comentarles que el Consejo del Pueblo Maya es un movimiento político, es la articulación de los pueblos para la defensa del territorio, la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, pero también nosotros o sea, dentro de nuestro objetivo estratégicos también está la construcción de un nuevo Estado plurinacional para Guatemala. Dicho esto, también es importante mencionar que el Consejo del Pueblo Maya inicialmente se llamó Consejo del Pueblo de Occidente. Ahí quedó esa marca del CPO porque nosotros nos articulamos a partir de la movilización comunitaria que se dio con las consultas, efectivamente, en los 7 departamentos del occidente del país. Sin embargo, a través ya de una discusión política, de un proceso también de posicionamiento, ahora nos definimos como el Consejo del Pueblo Maya. Así. Y el CPO, pues, es la marca, ¿no? Eso no lo podemos quitar. En ese sentido, nosotros, el Consejo del Pueblo Maya y también muchas organizaciones sociales, incluso institucionales, pues fuimos parte de ese proceso y hemos sido parte de ese proceso de lucha de los pueblos, digamos, de responder a través de las consultas comunitarias ante la imposición del modelo extractivista, digamos, que el Estado fue implementando como una agenda paralela a los acuerdos de paz. Entonces, los pueblos en general, como una respuesta pacífica y democrática y sobre todo haciendo uso, digamos, de principios ancestrales de participación y de toma de decisiones, pues dijimos, bueno, aquí van las consultas, ¿no? Porque en esa época el convenio 169 había sido ratificado también por el Estado de Guatemala y también estaba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas que prácticamente
reconocía la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que todas y todos sabemos cuál ha sido la respuesta de este Estado, ¿no? Pues capturado por el poder corporativo, lo que hemos visto es que entonces ha habido una negación de los derechos fundamentales de los pueblos. Cuando las comunidades y nuestras autoridades ejercemos el derecho a la libre determinación, pues entonces ya somos terroristas, ya somos ingobernables, ¿no? Mientras cuando las corporaciones llegan e invaden los territorios, el sistema los llama inversión, ¿no? Entonces, así se ha ido negando, a pesar de que en la Corte de Constitucionalidad han habido, digamos, muchas resoluciones favorables que incluso han suspendido licencias mineras y han también suspendido proyectos mineros. Sin embargo, este cuarto despojo, como el CPO lo ha determinado, que es prácticamente el despojo que pone en peligro el corazón de la madre tierra, ha sido prácticamente delineado como el cuarto despojo, y esto cada vez se va profundizando. Y la criminalización, la desinformación, ha sido una estrategia, digamos, de todos los días, implementado por el Estado, por supuesto también por las grandes corporaciones. Por esa razón, nosotros en nuestro análisis dijimos que, bueno, esto no se resuelve de esta manera. Llevamos ahorita, pues, 200 años de un Estado pactado por las élites, ¿verdad? Donde prácticamente podemos decir que la corrupción y el despojo de nuestros territorios, a partir de del Estado, sin los pueblos, pues ahí se ha legalizado esto de la corrupción y el despojo. Ha sido un instrumento de las élites para someternos históricamente, ¿no? Por lo tanto, nació esta idea de plantear que era necesario un nuevo Estado para Guatemala. También nos llamó la atención el incumplimiento de los acuerdos de paz. Ya lo decía el Che Guevara, ¿no? La oligarquía guatemalteca no va a ceder ni un tantito, nada. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, hay que apostar, hay que levantar la necesidad de transformar el Estado. Hay que construir un nuevo Estado, pero un nuevo Estado donde se garantice la democracia plurinacional y los gobiernos autónomos de los pueblos. O sea, para que se respete esa asamblea, esa democracia comunitaria, para que se respete la libre determinación de los pueblos, pues era necesario entonces plantear un proyecto político. Por eso, en el 2014, nosotros planteamos el libro azul, ¿verdad? El proyecto político de los pueblos, para entonces someterlo a debate nacional, para que entonces organizaciones, movimientos sociales e instituciones que pudiéramos entonces entrar a este debate. Tomando en cuenta la coyuntura política de Guatemala, pues ha sido difícil para nosotros avanzar en esto, porque también hemos sido víctimas de la judicialización y de la criminalización. Entonces, hemos estado atendiendo eso, pero nosotros creemos que también el desgaste y el colapso de este Estado, digamos, para las grandes mayorías, creemos nosotros que es el momento, digamos, de sentarnos, dialogar y debatir sobre esta necesidad. Entonces, dicho esto, el proyecto político que plantea el Consejo del Pueblo Maya se basa en una realidad histórica de desconocimiento de la existencia de los pueblos como sujetos políticos y sujetos de derecho. Ese desconocimiento por parte de las élites tradicionales que ha sido histórico.
Entonces, por lo tanto, lo que se está proponiendo es que realmente tengamos una nueva constitución, un nuevo pacto, construyamos un nuevo pacto político, un nuevo contrato social, donde entonces el pueblo maya, xinca, garífuna, ladino, mestizo y otros más, pues seamos los protagonistas y seamos realmente los que pactemos el nuevo Estado para Guatemala. Por eso es que se le llama plurinacional, ¿verdad? El planteamiento del Consejo del Pueblo Maya es terminar con este estado de esta falsa nacionalidad, este Estado-nación, ¿verdad? Donde los pueblos indígenas apenas aparecemos en un par de artículos, ¿no? Esto hay que transformar. Por eso es que nos animamos a plantear esta realidad, pero también hay que decir que la motivación también forma parte del proceso de lucha de los pueblos que se ha dado desde el sur, ¿no? Desde Bolivia, desde el Ecuador, ahora Chile y el Perú, que están hablando de la necesidad entonces de realizar y de llevar a cabo, digamos, asambleas plurinacionales constituyentes para actualizar pues la constitución de acuerdo a la época y de acuerdo a las demandas que hay. Dicho esto, entonces podemos decir que los 4 pactos que nosotros denominamos es que son las 4 propuestas. Le pusimos pacto porque sí necesitamos que esa propuesta, que estas letras no sean letras muertas, que llamen entonces a construir acuerdos, pactos políticos para avanzar con esta transformación. Por eso se llama así cada uno de estos documentos, ¿no? Lo tenemos de manera individual, pero también están integrados en el libro verde. Todas estas propuestas aparecen en el libro azul de manera muy general. Lo quisimos hacer entonces en esta nueva etapa es proponer entonces 4 propuestas, ¿verdad? Para el debate. Y lo que nosotros buscamos al final de cuentas es un pacto de unidad a nivel nacional para avanzar con esta apuesta. Entonces, tenemos acá el pacto político que se denominó democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional. El pacto económico se ha denominado economía plurinacional y de interés público social. Y el pacto de cultura, nosotros le llamamos cultura plurinacional y asimismo justicia plurinacional. Son estas 4. Nosotros estamos convencidos que pueden haber más propuestas, pero creemos nosotros que estos son como los 4 pilares fundamentales que serían necesarios para avanzar con la construcción de un Estado plurinacional. Pues como ya se dijo, toda esta propuesta que nosotros hicimos, pues es el resultado de todas las reuniones, seminarios, diálogos que se ha tenido a lo largo de estos años, pues en la lucha por la defensa del territorio en nuestro país y también con nuestra coordinación con otras organizaciones e instituciones a nivel nacional. Bueno, como ustedes verán, el documento en general, los 4 pactos tienen una estructura, ¿no? Primero está el contexto de cada uno, digamos. En este caso, estamos viendo lo que es, pues, la propuesta política, ¿no? Y aquí definimos, pues, algunas ideas fundamentales de que le llamamos nudos estructurales, ¿verdad? Del sistema político en Guatemala. Y en ese sentido, pues hay que decir que en Guatemala el colonialismo interno naturaliza el racismo y opresiones.
Entonces hay instituciones, hay un orden jurídico y también hay una situación, digamos, sociopolítica que naturaliza el racismo y las diferentes opresiones que hay. También existe una democracia permitida que trata a las ciudadanías como enemigo interno, lo que nosotros ya decíamos, ¿no? Cuando los pueblos indígenas ejercemos la democracia comunitaria, como es la libre determinación, y también las asambleas, el ejercicio, digamos, del sistema jurídico, pues nos tildan como terroristas o como pues ingobernables. Mientras tanto, cuando hacen fraude electoral, cuando todo esto, cuando esta democracia burguesa se contradice, pues para ellos esa es la democracia, ¿no? Pues entonces, creemos nosotros que está en crisis y, digamos, terminal el término democracia. Por eso la propuesta propone la democracia comunitaria. Y por supuesto también está la permanente usurpación y destrucción de la comunalidad, destrucción del territorio, amenaza, también intervención y alteración del sistema organizativo, el sistema de gobierno de los pueblos indígenas, ¿no? Ponemos como ejemplo, por ejemplo, los cocodes, ¿no? Los cocodes han sido un sistema que ha venido prácticamente a vaciar de contenido la autoridad comunitaria en muchos lados, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la propuesta política, pues nosotros planteamos cambios constitucionales y uno de ellos es, por ejemplo, que debemos garantizar la soberanía plurinacional. La soberanía plurinacional, pues es el ejercicio del poder de los 4 pueblos, lo que nosotros decíamos, ¿no? La identidad histórica de los pueblos indígenas es la base de la soberanía en un Estado plurinacional. Es decir, no puede existir otro Estado sin el reconocimiento histórico sin el reconocimiento de la identidad histórica de los pueblos. Por lo tanto, en la nueva Constitución debe quedar bien garantizado y debe quedar también bien indicado la plurinacionalidad de nuestro país. El segundo punto que se propone desde la propuesta política es entonces garantizar los gobiernos autónomos de los pueblos. Es decir, la autonomía significa para nosotros el derecho de defender y administrar el territorio. Los principios básicos de la autonomía son el diálogo, consulta y consenso para el buen vivir. Los gobiernos autónomos indígenas fortalecen, por lo tanto, la democracia plurinacional. El número 3 es el consenso plurinacional para el buen vivir. Esta es una apuesta, ¿verdad? Importante. Entonces, aquí estamos proponiendo cómo construir la unidad en la diversidad, ¿verdad? Como base de la autonomía y soberanía de los pueblos. Cómo no ver la diversidad como un problema, como actualmente lo ve la institucionalidad pública, sino que una posibilidad de encontrarnos y de construir colectivamente, un nuevo Estado. Entonces nosotros consideramos que la articulación de los 4 pueblos en una sociedad pluralista de derechos con fines y principios organizadores comunes para el Estado. Por lo tanto, necesitamos acuerdos políticos basados en intereses comunes, ¿verdad? El cuarto cambio constitucional que se está proponiendo es el cogobierno de los pueblos. Es decir, se tiene que reconocer esa forma de organización histórica, estas normas y los gobiernos, digamos,
de nuestros pueblos. Ahora ha tomado mucho relevancia, digamos, lo que es la alcaldía indígena de Sololá, los 48 cantones, pero en miles de comunidades se ejerce, digamos, política, se toman decisiones, la gente convive de acuerdo a sus normas. Y esto es negado, ya ha sido negado históricamente por el Estado de Guatemala. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno plurinacional del Estado es el cogobierno de los pueblos. El cogobierno es el ejercicio de poder que comparten los 4 pueblos desde la comunidad hasta las estructuras del Estado, siendo fiscalizados permanentemente por estructuras delegadas de las comunidades, es decir, gobernar desde abajo. Y lo que le llaman también los zapatistas es gobernar obedeciendo, porque al final de cuentas la asamblea comunitaria es la máxima autoridad en este ejercicio, ¿verdad?, autonómico de los pueblos. Entonces, el sistema eleccionario para integrar el Congreso Plurinacional se realizará mediante el proceso asambleario y partidario. Este es muy importante. Se tiene aquí la propuesta política, pues enfatiza mucho la transformación profunda de la ley electoral y de partidos políticos, porque para la elección del Consejo Municipal y el alcalde o la alcaldesa, la alcaldía, pues los pueblos organizados en sus asambleas van a poder nombrar a sus candidatos o nombrar a sus representantes ante el Consejo Municipal en asamblea comunitaria. Es decir, de acuerdo a sus normas y tradiciones. Y por supuesto también se va a realizar desde los partidos políticos. Entonces, y lo mismo va a suceder para elegir a los representantes al Congreso de la República. Las comunidades lingüísticas y los pueblos, de acuerdo a sus normas y sus tradiciones, van a poder nombrar directamente a sus representantes al Congreso Plurinacional. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos ver entonces algunas propuestas que se van a hacer en la estructura del gobierno autónomo municipal plurinacional. Es decir, para garantizar el cogobierno de los pueblos, se plantean cambios en cuanto a la estructura del gobierno municipal, departamental y también, por supuesto, desde la parte del Congreso. Entonces, entre los cambios estructurales se plantean entonces que las comunidades mediante listados abiertos y el voto nominal elegirán a sus representantes del Consejo Municipal. Eso ya lo explicamos. Se creará el Consejo Municipal Plurinacional para el Buen Vivir, en el cual se definirán las prioridades de desarrollo del municipio y será el depositario en primera instancia de la rendición de cuentas e información pública de la alcaldía y el Consejo Municipal. También vigilará el ordenamiento territorial. Este Consejo Municipal Plurinacional sustituirá, es decir, se transformará lo que es ahora los consejos de desarrollo urbano y rural, porque prácticamente han sido cooptados por el sistema mafioso que hay en nuestro país. Entonces se convirtieron de nuevo en los comités de promejoramiento que existían antes. Por lo tanto, hay que transformar esta realidad. En la nueva constitución política se integrarán aldeas. Este es muy importante. Las aldeas políticamente son un espacio fundamental para el ejercicio de la democracia comunitaria, pero también pues son los espacios públicos también más abandonados
y más excluidos a nivel nacional. Por lo tanto, las jurisdicciones se ampliarán. No solo se va a hablar de, digamos, municipios, sino que también las aldeas van a jugar un papel fundamental en esto, ¿no? Entonces, este es muy, muy importante para nosotros, para el nuevo ordenamiento territorial que se va a plantear más adelante. En el plano departamental, bueno, también el gobierno departamental plurinacional debe ser un espacio real de articulación social. En ese caso, entonces, será una plataforma para articular y escuchar la voz de la ciudadanía. Los gobiernos departamentales estarán presididos por gobernadores elegidos por el voto ciudadano, es decir, ya no van a ser nombrados a dedo por el presidente, digamos, en turno, ¿no? O electo. También existirán los consejos plurinacionales para el buen vivir como órgano ciudadano de control y con decisiones vinculantes, los cuales serán consultadas, debatidas y consensuadas en doble vía sobre el desarrollo para todo el departamento. Entonces, acá, digamos, para poder nombrar, digamos, este Consejo Departamental Plurinacional, van a ser muy importantes los consejos municipales plurinacionales que se proponen. Es decir, también en los procesos asamblearios de los pueblos, de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general. Vamos a nivelar el número, porque actualmente son las instituciones del gobierno y todos los alcaldes los que toman decisiones. La sociedad civil no tiene fuerza política para tomar decisiones en los CODEDES. También tenemos entonces los cambios que se proponen a nivel del Congreso de la República. Y uno de estos es que el Congreso Plurinacional será la máxima expresión de la democracia plurinacional. Estará integrado por los pueblos indígenas y el pueblo ladino mestizo según curules asignados proporcionalmente al número de habitantes por pueblos. Esto es muy importante. Serán elegidos por 2 procedimientos mediante partidos políticos, el cual será a través de listados abiertos por distritos, es decir, voto nominal abierto, eliminando el listado nacional, y también mediante procedimientos asamblearios de los pueblos indígenas, el cual será a través del Consejo de Electores y de Mandatos, ¿verdad? En esta gráfica, pues estamos ahí haciendo como una vinculación, cómo se van a relacionar todos estos procesos y estos cambios constitucionales. Bueno, entonces, aquí está el resumen de la propuesta política que se hace, entonces, en este caso donde se habla de también transformar el presidencialismo y el alcaldismo. Se tiene que democratizar esto, ¿no? Quitar el poder al presidencialismo y el alcaldismo, ¿no? También se está hablando de la necesidad de implementar la revocatoria de mandato y de negación de la inmunidad de los funcionarios públicos. Estos son cambios muy importantes también que se agregan en esta propuesta, ¿no? Sin más, vamos a pasar a la segunda propuesta, que tiene que ver entonces con el pacto económico. Para desmontar, digamos, esta economía que nos engaña, nos despoja y nos destruye, es decir, que tiene como nudos, el latifundio, el minifundio, que es un problema estructural, la servidumbre del trabajo indígena, el carácter criminal de la economía, que pone en grave entonces el peligro, la vida y la madre tierra. Nosotros proponemos el buen vivir
como nuestro horizonte, ¿no? Como el horizonte, digamos, de la propuesta económica, ¿no? El buen vivir se entiende entonces como el sustento de la economía plurinacional, el cual es la armonía entre hombres y mujeres de los 4 pueblos y su equilibrio con la madre naturaleza. Hay que decir que el buen vivir, pues es un concepto, ¿verdad? No propio del pueblo maya, sino el buen vivir es una forma de vida, es una cosmovisión, digamos, de los pueblos originarios, los aymaras, los quechuas, los mapuches y bueno, por supuesto los mayas, ¿no? Que su esencia es entonces vivir, lograr, digamos, una vida digna, ¿no? Tener lo suficiente, lo necesario para vivir sin explotar, sin engañar, sin hacer daño, digamos, a los demás, pero también sin destruir a la madre naturaleza. Es decir, entonces el buen vivir significa equilibrio y consideramos nosotros que ante el contexto de crisis civilizatoria y de crisis sanitaria y económica, es fundamental entonces esta propuesta, debatir esto. En el caso del pueblo maya, pues debe también iniciar un proceso de encontrar cuál es ese concepto en cada idioma. Creo que los quichés han avanzado, han dicho, bueno, en algunos espacios que Utzcatzlemal, por ejemplo, puede ser un concepto que se asemeja mucho a esto. En el caso de nosotros, los poptíes, anjobales, chujes y acatecos, nosotros estamos debatiendo sobre, por ejemplo, si es el Cahuilgualil o son otros conceptos, pero ya se empieza a trabajar eso porque al final de cuentas eso es la esencia. Para garantizar entonces el buen vivir es fundamental también propiciar y promover cambios estructurales como es la desmercantilización de la economía. Es decir, el mercado no debe regir más la economía. No podemos seguir construyendo sobre una economía plurinacional, sobre la especulación financiera y sobre también las maniobras de los poderes tradicionales de la economía en nuestro país. Entonces, va a prevalecer acá abrir e impulsar espacios de actividad económica solidaria, ¿no? La solidaridad, el apoyo, la ayuda mutua, va a ser fundamental, van a ser principios fundamentales para construir la nueva economía. También será necesaria la democratización de la economía, es decir, respetar las decisiones económicas colectivas, ya no más imposiciones desde arriba, pero también las políticas económicas, la agenda económica no va a ser decidida solo por las cámaras empresariales, sino los sujetos, los verdaderos sujetos o los nuevos sujetos de la economía, como las cooperativas, las asociaciones productivas, la economía indígena, campesina, la micro, pequeña y mediana empresa van a jugar un papel fundamental en las decisiones sobre la economía plurinacional que se propone, ¿no? Es decir, van a ser sujetos en toma de decisiones. Y por último, en esta primera parte de la propuesta económica está la descolonización de la economía. Es decir, se debe destruir la institucionalidad, todas esas instituciones y leyes que han causado inferioridad y que también han despreciado la economía comunitaria y la economía campesina, ¿no? En relación entonces a esta propuesta económica, nosotros estamos proponiendo en este caso una
digamos, una economía plurinacional donde la comunidad será la fuente y el actor o el sujeto principal de la economía. Es decir, los pueblos participarán en las decisiones políticas de la economía. La economía será protectora de la comunidad y la biodiversidad creadora de dignidad, libertades y solidaria, digamos, a nivel en general, ¿no? Entonces, la economía comunitaria estará basada en el autogobierno, en esas asambleas comunitarias y esas delegaciones de funciones. Aquí también estamos hablando de la implementación de un nuevo modelo energético con autonomía energética por parte, digamos, de los pueblos. También cuando se habla de la comunidad, también estamos hablando de lo común, de la colectividad. No solo nos referimos entonces a los pueblos indígenas. Y también nosotros creemos que en este caso la única manera de superar la desnutrición y la pobreza y la extrema pobreza que hay en nuestro país, se debe priorizar entonces a las comunidades, a las zonas rurales, indígenas y campesinas en relación a los planes económicos y a los presupuestos, ¿no? En el caso de la economía plural y solidaria, el Consejo del Pueblo Maya propone una economía plural porque nosotros creemos que la economía no solo debe estar basado para, digamos, la iniciativa privada, ¿no? Porque actualmente todas las políticas de agroexportación, todas las políticas del extractivismo han favorecido, digamos, a la iniciativa privada. En este caso se llama economía plurinacional o plural porque se habla entonces de como elemento fundamental el Estado. El Estado puede generar empresas y puede tener su propio proceso productivo. El Estado. Y por supuesto, la iniciativa privada, pero bajo la regulación del Estado, ¿no? También van a ser estas cooperativas socioproductivas también fundamentales en este proceso y por supuesto la economía indígena y campesina, ¿no? La economía comunitaria van a ser, digamos, los pilares fundamentales de la nueva economía, ¿no? Acá se habla de la implementación de la renta básica universal, que no es más que un fondo que se asignará a familias en situaciones, digamos, difíciles de sobrevivencia. Este fondo va a ser necesario para entonces superar todos estos problemas estructurales que tenemos. ¿De dónde vamos a conseguir los fondos? Pues bueno, pues hay que exigir el pago de impuestos, ¿verdad? Hay que condenar, hay que exigir entonces que se termine con la evasión de impuestos y por supuesto también la recuperación de algunas instituciones, de algunas empresas, digamos, estatales que han sido perdidos a través de procesos arbitrarios, ¿no? También acá es importante decir que el trabajo desde la economía para el buen vivir es estratégico, ¿no? Para la protección del trabajo personal y comunitario. En esta propuesta económica es muy importante, ¿no? Es como el motor principal de la economía para el buen vivir. Por lo tanto, se garantizará, digamos, todos los derechos laborales, ¿verdad? El Estado asumirá la rectoría de las políticas públicas con un sentido obligatorio y redistributivo, dándole alta prioridad a las zonas rurales, indígenas y campesinas. Asimismo, asumirá y potenciará en la sociedad la garantía de igualdad entre trabajo y salario. Este es muy importante.
trabajo y salario, la dignidad de la remuneración real, la seguridad social y laboral. Esto es muy, muy importante. Entonces, el trabajo se considera como fundamental. La otra propuesta económica está la necesidad de una nueva planificación plurinacional y reordenamiento territorial. Es importante entonces transformar el CEGEPLAN, que ha sido una secretaría, en un ministerio de planificación del desarrollo, que va a tener entonces la potestad de influir también en la estrategia, no solo de planificación, sino de planificación presupuestaria, decisiones referidas a la política fiscal en relación al endeudamiento público interno y externo. Entonces, este nuevo reordenamiento territorial tendrá enfoques ecológicos y plurinacionales, es decir, va a estar basado en las comunidades lingüísticas de los pueblos, va a estar basado también en la diversidad ecológica que hay, las zonas de vida que hay, digamos, en nuestro país. Nunca más un reordenamiento territorial basado en el control social y militar como actualmente lo tenemos. Entonces, aquí va a ser base también las cuencas hidrográficas como unidad de planificación. En la propuesta económica también tenemos acá lo que es un nuevo sistema institucional para la transparencia, ¿no? En las finanzas públicas, acá se habla de retomar la política fiscal, el pacto fiscal que ha estado ahí sin resultados, donde entonces va a haber una nueva institucionalidad con un control interno, con transparencia, sin privilegios y sin evasión fiscal, y castigará las prácticas que favorezcan la defraudación y los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, esto es el presupuesto priorizará, como hemos dicho, la seguridad y soberanía alimentaria para los pueblos, la salud, educación, vivienda, infraestructura, ambiente y, sobre todo, la inversión productiva. El Consejo del Pueblo Maya continuará entonces con la lucha por la defensa del territorio. Acá estamos proponiendo entonces que la economía será, seremos guardianes de la madre tierra. Para eso se está proponiendo el derecho, una ley, digamos, que garantice el derecho a la naturaleza. Esto no es nuevo, esta discusión se está haciendo también en otros lugares, porque creemos nosotros que es importante, digamos, garantizar esto. Finalmente, en relación a la propuesta, digamos, de cultura plurinacional, acá pues, para terminar, digamos, con este sistema educativo, digamos, que despoja a los pueblos, que alimenta el racismo, para nosotros entonces es importante iniciar, digamos, un proceso de descolonización cultural y también del sistema educativo. Para eso fundamental será la implementación de metodologías como la experiencia y aprendizaje, la educación popular, la mediación pedagógica, la investigación para el pensamiento crítico, la democratización y potenciación de nuevas tecnologías y, por supuesto, materiales educativos descolonizados, ¿no? Y otra vez el buen vivir y la cultura plurinacional, todo esto tiene relación con lo político, con lo educativo, también con lo que es entonces la parte económica, ¿no? La cosmovisión de los 4 pueblos y la descolonización del pensamiento
serán la base fundamental, digamos, de el nuevo proceso educativo, de la reforma. Y finalizo diciendo, digamos, que el cuarto pacto que tiene que ver con la justicia plurinacional, proponemos entonces una justicia plurinacional y emancipadora para dignificar a las personas y a los pueblos. Entonces, acá básicamente se plantea que se articulara la justicia social con la administración de justicia, ¿verdad? Eso quiere decir que la justicia debe ir más allá de las resoluciones en los tribunales, debe tomar en cuenta las diferencias sociales, ¿no? Y por supuesto, también está el derecho indígena y la justicia plurinacional. Lo que se está planteando entonces es que la justicia indígena y la justicia occidental tengan una equiparación, tengan una igualdad de jerarquía, ¿verdad? Para que entonces se reconozca ese derecho, digamos, al ejercicio de la justicia indígena, ¿no? Por lo tanto, creemos nosotros que es importante la democracia, hacia una seguridad democrática plurinacional y también ponernos de acuerdo. Por cuestiones de tiempo debo suspender esta presentación. Yo creo que necesitábamos más tiempo. Pero bueno, mil disculpas por abusar del tiempo y yo creo que en las discusiones vamos a aprovechar para ampliar un poco más. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por pues, la exposición. Así que dejo la palabra ahí a los participantes en plataforma. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pues darle la palabra para planteárselo directamente a Francisco Rocaelo. ¿Sí hay alguna pregunta en plataforma? Edson. Edson. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias al ingeniero Francisco por aclararnos, porque normalmente uno sabe que la lucha histórica por el planteamiento de un Estado plurinacional o la refundación del Estado, pero probablemente no conoce realmente qué significa a fondo, qué implica ese cambio. Yo tenía una duda y espero poder ser claro al formularla. Hay dos claves de participación, la clave liberal, que es toda esta formalidad bajo el sistema en el que estamos, que justamente usted hacía mención acerca de los COCODES, y luego está la clave comunal, que es la forma originaria y legítima de organizarse los pueblos. Pero el problema es que para poder refundar el Estado, hay una lucha a lo interno de esta clave liberal. Es decir, hay que estar dentro del sistema para poder empezar a hacer un cambio sustancial y real de refundación de lo que hoy conocemos como Estado. Entonces, mi duda es si ustedes justamente tienen o cuál sería como esa estrategia tal vez desde adentro o desde fuera para hacer ese cambio, porque yo, por ejemplo, yo que vivo en un área urbana y que puedo saber más allá de lo que los medios dicen o las redes sociales de los movimientos de los pueblos comunican, por ejemplo, lo más cercano a lo que yo puedo entender como un proceso estratégico para cambiar desde dentro del sistema para lograr una refundación del Estado es la propuesta política del MLP, que también es un poco su consigna. Pero no sé, por ejemplo, si el MLP aglutina justamente la idea del CPO, del CCDA, de CODECA, de los 48 cantones, de las alcaldías indígenas, o hay una estrategia por separado, porque, digamos, esta es una demanda y una lucha que se ha venido históricamente, que obviamente no es fácil porque se enfrenta justamente a un sistema depredador y con mucho poder político y económico, entonces se enfrenta a algo muy complicado. Pero básicamente esa es mi duda, digamos, ¿cuál sería la estrategia para poder materializar realmente la idea del Estado plurinacional o la refundación del Estado?
¿Alguna otra pregunta de manera directa que se pueda plantear a Francisco Rocael? Bueno, Francisco, te dejo la palabra. No se te escucha, Francisco. Sí, ahora, perdón. No, precisamente la parte que me quedó como complemento es la ruta, una propuesta de ruta. Yo debo también advertir que este planteamiento del CPO o del Consejo del Pueblo Maya, pues es un aporte, digamos, para el debate, ¿no? Esto no es la última palabra. Sin embargo, nosotros planteamos acá 4 momentos, ¿no? El primer momento, consideramos como primer momento el momento de la voluntad de vivir, que no es más que levantar esa indignación y superar, digamos, ese conformismo, es decir, no aceptar más esta realidad que estamos viviendo y que tengamos la certeza de que sí, otra Guatemala es posible, otra situación es posible. Entonces, yo creo que el contexto guatemalteco está propicio para eso. Es esta inconformidad, digamos, generalizada, pues se ha visto, digamos, expresado en diferentes momentos. Entonces, este es el primer momento de la indignación. El segundo momento, este es el momento más complicado que nosotros vemos, es el momento del consenso, ¿no? Es decir, de llegar a construir pactos de unidad para construir fuerza política. Porque respondiendo la pregunta ahí de Edson, es que sí tenemos que apostar a la disputa del poder político, porque no hay otra forma, ¿no? Por eso, entonces, nosotros pensamos que es importante construir fuerza política y consensos, primero nosotros estamos proponiendo como metodología, bueno, entremos al debate para plantear una nueva constitución. ¿Cómo queremos la nueva constitución? ¿Qué cambios constitucionales tenemos que hacer? Entonces, esta es una propuesta que tiene más contenido del pueblo maya, yo lo admito, pero tenemos que armonizar esto con otras expresiones, ¿verdad? De acuerdo a la pluralidad. Pero también aquí tenemos que construir una estrategia electoral y ahí es donde estamos diciendo que es importante. Y para informarles, nosotros el mes pasado firmamos un pacto de unidad con Codeca y el lunes pasado se hizo una reunión acá en la ciudad de Guatemala y donde se convocó a más organizaciones y efectivamente llegaron más organizaciones. Estamos en ese proceso de construcción, ¿verdad? Vamos a trabajar en base al contenido, en base a la representación política y en base a una estrategia política electoral. Porque el tercer momento es el acto constituyente. Esa es la etapa, digamos, de la Asamblea Plurinacional Constituyente originaria, porque hay que cambiar la Constitución, no hay que reformarla, pues, que tendrá como acto político una nueva Constitución. Pero para eso, ustedes saben, hay que tener mayoría en el Congreso de la República para poder lograr esto. Y hay que cambiar también la ley electoral y de partidos políticos para que todos estos cambios no queden en manos de los partidos políticos, sino quede del pueblo organizado, ¿verdad? Y por último está el momento, digamos, de la implementación, porque no es suficiente tener una nueva constitución, sino aquí el reto mayor es la implementación a través de leyes, a través de reglamentos, a través de políticas públicas, y eso es una tarea muy fuerte para todas y para todos. Entonces, nosotros creemos que estos son como los 4 momentos necesarios y sabemos que este es un
camino muy difícil, pero no imposible. Francisco, en Facebook preguntan cómo se va a garantizar la participación igualitaria de las mujeres a través de esta propuesta. Y también si es posible transformar el sistema siguiendo las bases jurídicas, políticas del mismo sistema. Bueno, yo creo que cuando hablamos digamos, un Estado plurinacional, no solo nos referimos al pueblo, digamos, en el sentido, digamos, de la palabra, sino también estamos hablando de la pluralidad, digamos, entre hombres y mujeres, esa solidaridad, y en el documento lo desarrolla muy bien. También hay otro punto importante que el Consejo recoge de acuerdo a la cosmovisión del pueblo maya, es el sentido de la complementariedad, ¿verdad? Esa doble mirada, y eso está muy desarrollado en la propuesta del buen vivir. Entonces, yo siento que cuando tengan la oportunidad de leer, pues sería importante. También estamos en proceso de discusión y debate con organizaciones de mujeres feministas que también han elaborado propuestas. Por eso, esto no está terminado, sino más bien esto lo ponemos para el debate. Ahora, si es posible transformar el sistema siguiendo la base jurídica, bueno, yo creo que pues el objetivo de transformar este Estado en un nuevo Estado plurinacional es precisamente cambiar este sistema político, pero para eso, compañeros, tenemos que tener fuerza política, una movilización social capaz, digamos, entonces, de promover esto. Porque lo que estamos viendo en Perú, por ejemplo, que el Partido Libre y los movimientos sociales no tienen mayoría en el Congreso, creo que ahorita están en riesgo de un golpe de Estado, porque la derecha se alinea, y esa derecha conservadora, por supuesto, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que sí, y va a depender también, digamos, de cómo desde abajo se tiene que promover estos cambios, porque los cambios no van a venir desde arriba. Y yo creo que hay ejercicios reales que nos motiva a hacer esto de las consultas comunitarias, esta lucha por la defensa del territorio, el ejercicio, digamos, de esa democracia participativa. Ese es real, no lo estamos inventando. Lo que tenemos que hacer es entonces, pues como dijimos, descolonizar este sistema, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso creemos que el concurso, digamos, de todos los sectores va a ser fundamental para este proceso. Invito nuevamente a los compañeros en la sala, si tienen alguna duda adicional. Victoria Tubín. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de escuchar este conversatorio muy interesante. Mi pregunta sería para el ingeniero, ¿cuáles son las propuestas que están haciendo, por ejemplo, para superar todas esas prácticas patriarcales o por lo menos esos cambios de comportamiento que formarían parte de una cultura distinta a la cultura que vivimos en la actualidad? Por favor, muchas gracias. Sí, pues en el planteamiento de la cultura plurinacional, pues existe, digamos, toda una serie de propuestas como desmontar esa colonización interna que hay dentro de nuestra sociedad y ese sistema también, digamos, del patriarcado, ¿no? Yo creo que, por supuesto, la nueva institucionalidad que se va a crear en el Estado plurinacional debe garantizar eso. Incluso en cuanto a la participación política, se está planteando, digamos, ese derecho, digamos, igualitario en números, digamos, con hombres y mujeres en relación a las postulaciones
tanto en el sistema de justicia como también en el ejercicio del poder político. Entonces sí, existe, digamos, propuestas claras para superar, digamos, esta injusticia histórica. Francisco, algo que tengas que ampliar en relación a los últimos pactos que se han mencionado, o ampliar para poder finalizar con los pactos necesarios para la estructuración de un Estado plurinacional. Bueno, el micrófono. Sí, yo creo que lo que quería pues enfatizar es que entonces en relación, digamos, a la nueva cultura, es decir, o la cultura plurinacional, para nosotros este es como el centro, ¿verdad? Porque muchos problemas que nosotros estamos viviendo tiene que ver digamos, con esta cultura impuesta, ¿no? Que nos inferioriza, y también nosotros creemos que no solo son las instituciones y el orden jurídico, sino que también la misma sociedad tenemos que hacer un esfuerzo también para descolonizarnos. Nosotros le llamamos cómo tenemos que hacer un reset también, ¿verdad? Y cómo también encontrarnos, ¿no? Yo creo que ha habido mucho debate ya sobre esta situación. Y en relación, digamos, a la justicia, pues quiero enfatizar sobre la necesidad, entonces, de la igualdad jerárquica entre justicia indígena y justicia occidental, ¿verdad? En la justicia plurinacional se reconocerá el principio de igualdad, dignidad y autoridad para los diversos sistemas normativos que tiene el país, ¿no? Por lo tanto, se van a implementar nuevos principios, ¿verdad? Como la armonía, la equidad, el pluralismo, la interculturalidad. También en el sistema de justicia, importante, digamos, entonces garantizar la independencia funcional y económica del organismo judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial profesional, la igualdad jerarquía entre la jurisdicción ordinaria del Estado y la jurisdicción indígena. La justicia constitucional será ejercida por una Corte Suprema de Justicia Plurinacional y resguardada por una Corte Plurinacional de Constitucionalidad. El pluralismo normativo y la asistencia legal gratuita en todas las ramas de la administración de justicia, y por supuesto todas las garantías con equidad de género. Esto es lo que podría agregar en relación a los otros dos pactos, ¿verdad? Y bueno, yo vuelvo a insistir, hay que leer y releer el documento, y yo creo que espero que esto sea como un inicio, ¿verdad?, de este diálogo con la universidad. Gracias, Francisco. Chico Mateo, en nombre de la Escuela de Ciencia Política, del área de Sociología de la jornada vespertina y del seminario sobre estrategia de incidencia de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales en Guatemala, te damos pues las gracias por compartir las ideas tanto de el Consejo del Pueblo Maya de Occidente como de este proyecto político para la estructuración de un nuevo Estado plurinacional. Creo que es una propuesta bastante sustentada y creo que las ideas han caído pues en tierra fértil para pues arar políticamente la estructuración de ese nuevo Estado. Y si estuviera entre tus posibilidades
pues compartirnos esa propuesta política a través de un documento PDF para que quienes han participado con nosotros también puedan tener acceso a ese documento.